Buenos días, mi gente, buenas tardes, buenas noches, cualquier hora que usted no esté viendo. Este es su programa, una vez más, escudriñándolo todo y reteniendo lo bueno. T521. Recuerde que eso es Segunda Tesalonicenses 5:21, donde dice que escudriñen todo y retengan lo bueno. Y hoy vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios o eventos que nos conciernen a todos. Y hoy vamos a hablar sobre la soberanía de Dios, sin antes pedirle a todos ustedes que por favor se suscriban al canal y que también compartan con otros para que hagan posible que otros sean bendecidos de la misma forma que ustedes son bendecidos y para que nos bendigan a nosotros, porque el que usted nos escuche es una bendición para nosotros, porque ese es el final de lo que estamos haciendo, que llegue a ustedes y que ustedes se edifiquen, que aprendan algo y muchas veces que lo motive a aprender algo, porque es posible que nosotros digamos algo aquí que no esté conclusivo o no digamos todo lo que en realidad apetece el tema, pero ustedes pueden seguir indagando y nos tiran para atrás con preguntas o con comentarios y también nosotros vamos a ser edificados. ¿No es así, Robert? Amén, así es. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y en esta entrega, obviamente, queremos extender nuestras condolencias y de una forma u otra, este tema que vamos a tratar sobre eso, vamos a tocar esa tragedia que pasó en nuestro querido país y queremos extender las condolencias a todos los dolientes, todas las personas. El país está en luto realmente. Ahí hemos recibido condolencias de gente como el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Así ha sido la trascendencia de esta tragedia. Y una de las cosas que queremos también recalcar a todas las personas que nos escuchan, que quizás no sean cristianos y si en un momento dado pasan este video, queremos decirle a la persona que nos escucha que Cristo es la única esperanza. No sabemos el mañana, pero el presente es un presente de parte de Dios, de manera que debemos aprovecharlo. Amén, eso es así. Muchas veces cuando las cosas pasan nos unen más, porque todos padecemos. El dolor de uno es el dolor de otro. Pero hoy queremos hablar de la soberanía y como decía Robert, cuando pasan cosas así, nosotros a veces nos preguntamos de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es, para así decirlo en general, que Dios está en control. Dios está en control de todas las cosas. Ahora, eso se puede interpretar de diferentes formas. Tenemos nuestros hermanos tal vez bautistas o calvinistas o hypercalvinistas, dependiendo, que creen que todo Dios está directamente haciéndolo. Es decir, la mínima molécula en su cuerpo que cambia de forma o muere o se forma en una célula cancerosa es porque Dios directamente lo hizo así. Cuando una persona decide matar a otro es porque Dios indicó o no indicó, sino que manejó a esa persona para que lo hiciera así. De ahí viene la doctrina de la predestinación, porque si Dios está en control de todo y Dios maneja toda la cosa directamente, entonces si una persona se salva es porque Dios directamente produjo en esa persona el que lo acepta, el que lo acepte. Y si se pierde porque Dios produjo directamente en esa persona que no lo aceptara o que siguiera el mal o cualquier cosa que está haciendo. De manera que esta es una forma de verlo extremista. Y al parecer, cuando analizamos esto desde este punto de vista, es como que Dios está siendo, ¿cómo podría decir? Cautivo de su propia Omnipotencia. omnipotencia, que él nada puede pasar fuera de su directa intervención. Después, más adelante, le voy a dar a Robert para que pueda ampliar sobre eso. Es que Dios ha creado algunos parámetros y leyes. Y sabemos que Dios está en control de todo, porque Isaías 46, 9 y 10 dice, yo soy Dios
y no hay otro. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios está en total control, pero a la misma vez Dios ha puesto leyes. Por ejemplo, si usted brinca y cae otra vez, no es porque Dios lo hizo brincar y lo dejó caer otra vez, ¿verdad? Es porque él puso la ley de la gravedad. Si usted brinca, usted va a caer otra vez. Amén. De la misma forma podemos ver en el Antiguo Testamento cuando Dios le daba leyes a Israel, donde le decía, si usted guarda mi precepto y mi mandamiento, le irá bien. Si no lo guardan, entonces le irá mal. Y irán en cautiverio a otras naciones. Y eso era lo que pasaba. No era que Dios activamente hacía que los israelitas fueran en contra de la ley, sino que ellos mismos decidían hacerlo. Sin embargo, había consecuencias. Al final de todo, Dios está en control porque usted no puede cambiar el destino. Aunque nosotros creemos que tenemos el libre albedrío y podemos elegir, pero nosotros no podemos elegir el cambiar lo que ya Dios ha dicho. Por ejemplo, Dios ha dicho que él viene otra vez, dice que va a venir un hombre, el cual es el anticristo. Nosotros no podemos cambiar absolutamente nada de eso. Nosotros tenemos un libre albedrío y es hasta donde Dios dice, porque Dios al final es soberano y él es el que dice qué es lo que va a suceder. Robert. Sí, bueno, ya Bruno básicamente habló todo lo que había que hablar acerca del tema, pero la Yo quiero que soberanía, tú lo digas más elocuente y le meta un par de citas y una cuanta. pero la soberanía de Dios, como bien estábamos explicando, es una doctrina central en la teología cristiana que afirma que Dios tiene control supremo, autoridad y poder sobre toda la creación. O sea, nada va a acontecer en esta creación que no esté de una forma u otra autorizada o permitido de parte de Dios. Y eso es bien importante, porque todo lo que acontece es permitido por Dios, pero no todo lo que acontece es hecho directamente de parte de Dios. Si podemos entender esto. Por ejemplo, lo que le aconteció, aconteció a Job, lo que aconteció a Job no fue hecho por Dios, aunque Job así lo creía. Dios dio, Dios quitó, sea su nombre adorado, de manera que Job estaba pensando de que Dios era que le había quitado todo. Nosotros tenemos el punto de vista de que podemos leer las escrituras, algo que Job no podía hacer en su momento, mirar acerca de sí mismo, pero nosotros tenemos ese vantage point de ver que fue Satanás que le quitó todo. Ahora bien, ¿quién permitió esto? Fue Dios. Entonces, Dios, la soberanía de Dios está estableciendo de que Él está en total control, autoridad sobre todo lo que existe, lo que pasa, lo que puede acontecer, lo que ha acontecido. Nada sucede fuera de su voluntad o permiso. Nada de su voluntad o permiso. Entonces, cuando es su voluntad, Él hace algo directamente. Pero Dios también da permiso. De toda forma, pese a que Él no hace algo directamente Él, todo va a terminar bajo lo que es la voluntad de Él. Un ejemplo específico es José. Dios había predeterminado que José reinara sobre sus hermanos, sobre su padre, que tenga un lugar de autoridad. Eso estaba preordenado. Sin embargo, el que sus hermanos lo vendieran no fue Dios que lo hizo. Pero vemos lo que José dice al final. Dios permitió
o Dios hizo todo eso de forma indirecta para que ustedes vean lo que está haciendo hoy. De manera que todo va a cumplir la voluntad de Dios, y por eso es que nuestros hermanos los calvinistas realmente, para hablar acerca de la soberanía de Dios, le hacen un desfavor a Dios. Porque entonces muchos, los hipercalvinistas, no sé si todos los calvinistas mantienen esta posición, si alguien va y mata a otra persona porque Dios es soberano, fue Dios que instó a esa persona a matar a esa otra persona, poniendo así en Dios tanto el hacer evil, el hacer maldad, como el hacer bien, y eso no es así. Dios ha permitido lo que es el libre albedrío, donde la persona, aunque muchas personas niegan la libertad de escoger, esto es así. Dios da la libertad absoluta. La definición de soberanía es que Dios es el rey absoluto y que todo lo que sucede está bajo su control, propósito eterno, incluso cuando no entendemos el porqué. Ahora bien, dentro de todas las cosas que Dios hace que acontezca o que no acontezca, está lo que es la salvación y la perdición de la persona. Y ahí yo sé que cualquiera que esté mirando este video nos va a bombardear. Dios tiene que ver 100% en la salvación de cada creyente. Él comienza la salvación con el evangelio y él termina la salvación dándonos el perdón de nuestros pecados y prometiéndonos vida eterna. Pero la perdición de las personas no es Dios que soberanamente está haciendo que alguien se pierda. Dios mismo ha determinado, y eso está en su propia voluntad. O sea, Él es el soberano, Él ha determinado que sea así, que la persona puede escogerlo o rehusarlo. Entonces la persona libremente lo rehúsa. Porque cuando se le da el evangelio a un no creyente, y muchas veces son no creyentes, usted sabe lo que ellos dicen: yo sé, y yo sé que estoy en pecado, pero este no es mi momento. ¿Qué es lo que pasó ahí? El Espíritu Santo convenció a esa persona de pecado, porque él mismo reconoce que está en pecado, pero él libremente escogió rechazar al maestro, de manera que cuando alguien se pierde en el justo juicio de Dios, esa persona no le va a decir a Dios: bueno, yo no fui salvo porque tú soberanamente decidiste que yo no podía ser salvo. Eso fue tu decisión. No. Esa persona entonces va a estar delante del justo juicio de Dios, el cual claramente puede decirle: a ti se te dio el evangelio, tú libremente lo rehusaste, de manera que no es Dios que escoge que vaya al infierno, sino que es la persona misma. En Isaías 46, 9 al 10, como el hermano leía: acordad desde las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré lo que yo quiero. De manera que todo lo que Dios quiere, Él hace. En el Salmo 135, 6, 7, todo lo que Jehová quiere lo hace. Es ahí, eso es total soberanía. Total soberanía. Todo Dios, todo lo que quiere lo hace. Todo lo que Dios quiere, Él lo hace. Ahora, hay muchas personas, específicamente nuestros hermanos calvinistas, que tienen problema con el libro albedrío, porque ellos sostienen
que si una persona tiene libre albedrío, pues entonces Dios no es soberano, porque esa persona puede escoger libremente. Mire, Dios ha establecido las reglas. En el momento que Dios dice no mientas, es porque el hombre tiene la habilidad de mentir y Dios le está ordenando que no lo haga. Entonces el hombre puede bien desobedecer a Dios. Por eso Dios le dice que no mienta, no me desobedezca. Pero dentro de esa misma ley está ahí mismo la habilidad de la persona desobedecer lo que Dios dijo. Eso cuando la persona lo hace, está saliendo fuera de la voluntad de Dios. Alguien diría que toda la voluntad de Dios se cumple. Eso no es cierto. La voluntad perfecta y ultimadamente la absoluta voluntad de Dios se va a cumplir, eso es cierto. Pero cuando un hombre mata a una mujer, ¿esa es la voluntad de Dios? No lo es. Cuando una mujer comete aborto, ¿esa es la voluntad de Dios? No lo es. Cuando una persona miente, cuando una persona injuria, cuando una persona... Todas esas cosas no son la voluntad de Dios. En el Padre Nuestro se nos dice, cuando pidan, pidan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase su voluntad. Ese es un clamor, que se haga su voluntad. Como en el cielo se hace la voluntad, en la tierra, pero en la tierra no se hace la voluntad de Dios como en el cielo. Ahora, últimamente, la perfecta voluntad de Dios se va a cumplir. Aquellos que no cumplen su voluntad, últimamente van a ir para el infierno si no se arrepienten. Eso es un tema un poco amplio, es un tema un poco complejo, pero todo lo que he dicho está avalado por la palabra de Dios. Ahora bien, y con esto le vuelvo a pasar a mi hermano Bruno Smith. Hay cosas de las cuales usted y yo no tenemos libre albedrío, porque Dios así lo determinó en su soberanía. Un hombre no puede ser mujer. Dios así, eso está exento de libre albedrío. Si tú quieres ser mujer siendo hombre, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú vas a seguir siendo hombre. Si tú eres una mujer, tú no puedes ser hombre. No importa si tú quieres coger ser un hombre, ya tú eres una mujer. La Biblia dice, varón y hembra los creó. Ahí Dios soberanamente ha determinado de que ningún hombre puede ser mujer, ni mujer puede ser hombre. Punto. Usted y yo no podemos volar. Si usted quiere volar a la luna, usted puede hacer lo que usted quiere, usted no puede hacer, porque Dios ha determinado que eso no es una posibilidad. Yo no puedo subir 1 pulgada a mi estatura, dice la Biblia. Ni 1 pulgada a mi estatura yo la puedo subir. ¿Por qué? Porque Dios no dio libre albedrío a esas cosas. De manera que yo ni siquiera puedo desobedecer a Dios en crecer 1 pulgada más. Porque Dios soberanamente ha determinado de que mi estatura es la que Él quiera. Y ustedes saben qué, yo tampoco puedo alargar días a mis días. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que no hay guerra que pueda cuando venga el día de la muerte. No hay nadie que pueda retener el espíritu, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente ha determinado cuándo usted se va, cuándo yo me voy, y yo no puedo hacer nada acerca de eso. De eso no hay libre albedrío. Pero Dios quiere que yo sea fiel a mi esposa. Yo tengo la libertad de desobedecerlo y hacer lo que yo quiera. Eso no impide que Él siga siendo soberano. Él sigue siendo soberano. Ya Él me ha dicho a mí lo que me va a tocar si yo le soy infiel a mi esposa. Pero Él sigue siendo soberano. Entonces, la cosa es con los hermanos calvinistas, es que ellos quieren decir que si en el momento de que yo hago algo yo mismo, que no es la voluntad de Dios, ya Dios no es soberano. Y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Dios sigue siendo soberano, aún yo haga algo que no es su voluntad. Y para que
Dios sea soberano de acuerdo a ellos, entonces, aun cuando yo hago algo malo, es Dios mismo que me está instando o haciendo que yo haga eso algo malo, y así Él es soberano. Dios soberanamente determina las cosas y anuncia el porvenir desde el principio, y no es que Él está haciendo activamente que el enemigo haga cosas o que nosotros hagamos cosas malas. De todas formas, se cumple lo que Él dice porque Él es soberano y tiene control absoluto. Sí, algunos de nuestros hermanos dicen que si Dios no es quien insta, no solamente quien insta, porque nosotros, cada cual ¿Quién hace? Que hace que cada persona, de una forma, diría yo, forzosa, porque sabemos que el Espíritu Santo es que nos insta, pero ellos dicen que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos dice a nosotros que acepte a Jesús, nosotros no podemos resistir. Nosotros no podemos resistir. Ahora, la voluntad de Dios es, el deseo de Dios es que todos seamos salvos, pero su voluntad es que seamos salvos por medio de Jesucristo. Y Él ha puesto ciertas leyes. No es que Dios no tiene la capacidad de usarnos como si fuéramos marionetas y de hacernos andar y ir para donde quiera. Él tiene la capacidad. Él tiene el poder. Pero Él ha decidido, porque Él no es esclavo de su soberanía. Él ha decidido de poner ciertas reglas y en esas reglas nosotros nos movemos. Por eso es su voluntad que todo aquel que sea salvo por medio de Jesucristo. Y todos los que vienen a Jesucristo, entonces son salvos. Pero Él no está como una marioneta llevando a todo el mundo a Jesucristo. ¿Te iba a decir algo, Robert? Eso es así. Mira, y no me quiero entrar en lo que es Tulip, acerca de lo que es la gracia irresistible, donde ellos hablan ahí no de resistir a hacer lo malo, más bien resistir cuando el Espíritu Santo te llama. Tú estás obligado a venir a ser salvo porque la gracia es irresistible. Cuando la Biblia dice lo opuesto, la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Hechos 7:51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres y también vosotros. Aquí Jesús está acusando a esta gente de resistir al Espíritu Santo. Tú tienes la capacidad. Es que Dios te ha dado la libertad de escoger. Por más que se pueda argumentar ese punto, Dios ha dado la libertad de escoger a toda persona. Nosotros no somos autónomos, eso sí no. Todo lo que nosotros, absolutamente todo, nosotros vivimos en Él y actuamos y nos movemos en Él como dice la Biblia. No hay eso que una persona haga que es propia de Él. Tu pensamiento, lo que tú pienses, porque Dios te da la habilidad de pensar, pero lo que tú estás pensando no es Dios que te lo está poniendo. Esa es la diferencia. Lo que tú hablas es porque Dios te dio la habilidad de hablar, pero no es lo que tú estás hablando, no es Dios que te está dando a decir eso. ¿Tú entiendes la diferencia? Entiendo. O sea, que tú puedes, no hay eso que tú hagas ¿cuál es la palabra? Autónomamente. Autónomamente, bueno. No hay nada que tú hagas que tú no depende de Dios para poder hacer eso. Nada. Ni siquiera parpadear. No hay absolutamente nada. Pero lo que tú haces sí proviene de ti. Eso sí proviene de tu corazón, específicamente cuando las cosas son malas. Ahora, cuando tú adoras a Dios, cuando tú alabas a Dios, hay un sentir en ti que ya el Espíritu Santo mismo está en ti y que tú también estás de acuerdo en tu voluntad con hacer eso. O sea, cuando tú alabas, la palabra de Dios nos dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. De manera que aún ese buen deseo es puesto de parte de Dios. Pero cuando alguien tiene en su corazón maldecir, matar, eso no es puesto de parte de Dios. No lo es.
Y eso es lo que enseña mucho, que para Dios ser soberano absoluto, aún lo que tú piensas es Dios que te lo tiene que poner a ti, o si no, Él no es soberano. Y esa es una mala, muy mala descripción de lo que es la soberanía. Nosotros queremos que si alguien piensa así de esa forma, que comente y que nos deje saber, el por qué ellos creen así. En Mateo 23:37 dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Mira aquí como Dios quiere juntar a su pueblo, así como una gallina junta a su polluelo, pero dice que ellos no quisieron. Si Él quisiera, como Él es soberano y como Él tiene control de todas las cosas, Él lo hubiera hecho. Sin embargo, dice, no quisiste, porque ya Él puso ciertas reglas y por esas reglas nosotros nos vamos a regir. Recuerden que cuando Dios hizo al hombre, nos hizo a imagen y semejanza suya. Y una de las cosas que tiene Dios es que es autónomo. Él toma decisiones. Si somos imagen de Él, tenemos cierta autonomía dentro de las reglas que Él ha puesto. Es igual que un padre de familia. Nosotros, yo y tú somos padres de familia. Y nosotros, como decimos los dominicanos, hay algunos machistas, somos los hombres de la casa, ¿verdad? Pero tal vez alguien venga y vea a mi hijo haciendo algo o tomando ciertas decisiones dentro de la casa y en ese momento diga, hey, pero él está desobediente. No, fui porque yo le di esa regla a mi hijo. Mira, de esa cosa aquí, tú puedes tomar decisiones. Tú puedes tomar la decisión ya sea de vender este carro, tú puedes tomar la decisión de vender esta propiedad, de rentarla o no rentarla. Yo le estoy dando la autoridad de hacerlo, pero eso no quiere decir que últimamente yo soy el que tengo el control de mí. Pero, y perdón que abunde un poquito más, pero es contraproducente el hecho de que Dios da libre albedrío, la habilidad de escoger, para que nosotros, porque si no somos robots, sino una de las razones porque en el jardín del Edén hay una opción a desobedecer a Dios, es para que estas personas escojan obedecer a Dios de sí mismo y no meramente obedecer a Dios porque no hay opción. Pero sería contraproducente que Dios, dando la libertad de escoger, entonces llegue y de toda forma te haga escoger como Él quiere que tú escojas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y no es que Dios no puede hacerlo, Dios puede hacerlo. De hecho, Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. So Dios puede. No es que Dios no puede. Dios puede hacerme ahora. Y yo le he pedido a Dios. Yo le he pedido a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, que yo nunca peque. Que yo no pueda pecar. Pero Dios no traiciona ese principio de Él mismo. De que yo puedo escoger hacerlo de todas formas. Yo no quiero. Sería contraproducente que Él me dé a mí opciones de escoger bien y escoger mal. Y luego Él soberanamente me obliga a escoger de una forma u otra. Entonces, yo sigo sin tener realmente opciones si Él me está obligando. Yo te estoy diciendo que tú tienes la opción, pero realmente no te estoy dando opción. De manera de que es totalmente, eso es inconcebible, es ilógico pensar de que porque uno tiene la libertad de escoger, Dios no es soberano. Dios es soberano regardless, pero Él sí da la oportunidad. Amén. Y vamos a terminar aquí y vamos a pedirle a nuestro estimado oyente que comente, porque yo sé que es un tema amplio, hay mucha gente que tiene diferentes opiniones. Sí, pero y muchas personas también se confunde con algo que estábamos estudiando en la iglesia, Robert, en Romano, donde dice que Dios le endureció en el corazón a Faraón y que Dios tiene
Al que quiere endurece, al que no quiere endurecer, no endurece. Romanos capítulo 9. Y todas esas cosas. Y todo eso lo explicamos. Y tal vez tal vez la próxima entrega sea de eso, Robert. Podamos tal vez continuar con eso. ¿Qué es lo que significa endurecer el corazón de Faraón? ¿Qué quiere decir al que tiene misericordia de quien quiere, de quien no quiere, no tiene? Si eso implica la salvación de la persona, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí llegamos hoy. Aquí estamos un poco agripados, algunos. Yo no sé si me va a dar gripe, reprendo eso en el nombre del Señor. Queremos recalcar que Dios tiene la soberanía en todo. Dios últimamente decide las cosas, cómo pueden pasar o no pasar, pero Él nos ha dado libre albedrío y nos ha dado ciertos parámetros para que nosotros nos movamos en esos parámetros. Y depende de esos parámetros, ya en la palabra de Dios dice las consecuencias que van a pasar. Y por ejemplo, en algo que Él nos ha dado, el libre albedrío, es de escogerle a Él como nuestro único Salvador o seguir nuestra vida de pecado. Y últimamente no es porque Él nos va a mandar al infierno ni nos va a mandar al cielo, sino porque Él nos va a galardonar de acuerdo a lo que nosotros escojamos. Claro, siempre el Espíritu Santo es que nos impulsa eso, pero nosotros muchas veces nos resistimos y como dijo Robert, muchas personas dicen, yo sé que estoy en pecado, pero no estoy, no estoy, ¿cómo se llama? No estoy listo ahora. Tengo que esperar. Pero la palabra de Dios dice, ven como tú estás, ven con todas tus cargas y ponla a los pies de Cristo. Así que si usted no conoce a Jesucristo, yo les recomiendo que venga a los pies de Cristo, que últimamente Él tiene el control de todas las cosas y cualquier problema que usted tenga, usted lo trae a sus pies y le pide y Él hará con usted favores grandes. Así que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde y hasta la próxima. Eso es así. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y antes de irnos, hay muchas personas que dicen que es como un libro que tú hagas, que tú escribas, en el cual en el libro el character o el personaje que es malo está tratando de ganar, pero al final como quiera va a perder, porque tú que estás escribiendo el libro como quiera, tú lo estás haciendo que pierda, no importa qué tanto esté ganando. La vida, Dios es mucho más soberano y perfecto que alguien que escribe un libro. No, la única persona en que eso es la realidad, que verdaderamente donde el héroe muere por el pecador, eso es en Cristo Jesús. Y eso sí estaba predeterminado así. Pero cada uno de nosotros tiene la libertad de rehusar a Jesús o de aceptarle. Y Dios sigue siendo soberano. Dios les bendiga y Dios les guarde.